Dios los bendiga, hermanos. Una vez más estamos con ustedes a través de esta transmisión. Nuevamente les enviamos un caluroso y rico saludo en el nombre del Señor. Es una bendición estar compartiendo la palabra, llegando hasta donde usted está a través de este medio. Le damos gracias a Dios por la vida de nuestros hermanos, los chicos que están apoyándonos a través de la tecnología para que la palabra de Dios pueda llegar a través de este medio donde usted está. Vamos a aprovechar estos minutos, vamos a aprovechar esta tarde yendo a la palabra de nuestro Dios. Antes de iniciar la administración, yo le quiero recordar que siga tomando las precauciones. Dios tiene un propósito, Dios tiene planes. Espere ahí en casa. Estamos estudiando en este momento la palabra de nuestro Dios y continúe usted en su altar familiar. Vamos a la palabra de nuestro Dios ahora. Sí, vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas. Vamos ahí a ver la palabra de nuestro Dios. El Evangelio de Lucas nos proporciona de una manera amplia muchos detalles de la vida pública de nuestro Señor Jesús. Y vamos a ir al capítulo 20 y vamos a ver la palabra de nuestro Dios en los versículos del 1 al 8. Acompáñenos en esta hora. Si usted no tiene la Biblia por ahí a la mano, escuche la palabra de nuestro Dios. Yo voy a darle lectura nuevamente, pero si usted la tiene por ahí, ábrala, jálela con usted, escúchela mientras nos sigue con su vista, y si no, pues escuche la palabra del Señor. Lucas capítulo 20 del 1 al 8 dice la palabra de nuestro Dios, la autoridad de Jesús. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el Evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Respondiendo que no sabían de dónde fuese, entonces Jesús les dijo: yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Vamos a orar. Señor, te agradecemos este momento especial para ministrar tu palabra, Señor. Rogamos tu bendición para tu iglesia, para cada uno de nuestros hermanos, Señor, que están siguiendo esta transmisión de tu palabra allá en su hogar o donde quiera que se encuentren. Señor, tu iglesia, tu pueblo, nuestros hermanos, amigos, conocidos que están siguiendo esta transmisión, rogamos tu bendición y pedimos que nos hables una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a ver qué estaba pasando en aquella ocasión. Se cree, se piensa que esta situación que pasó nuestro Señor Jesús fue al día siguiente de aquella ocasión que echó fuera a todos los que estaban vendiendo en el templo. Eso ya lo estuvimos estudiando en la transmisión anterior, ¿ya? Cómo nuestro Señor Jesús fue al templo y ahí, ¿verdad?, dice la palabra de nuestro Dios que por un lado estaban todos aquellos que vendían animalitos a un precio
extremadamente alto. ¿Para qué vendían esos animalitos? Para poder así el visitante judío entrar a la presencia ahí de nuestro Dios, ahí junto con el sacerdote, llevar el animalito para el sacrificio al cual ellos estaban acostumbrados a visitar al templo cada año. Y ellos iban con una buena intención de su corazón, pero ahí estaba aquel hombre llamado Anás, ¿verdad?, con su yerno Caifás, ¿verdad?, y con aquel todo grande mercado, ¿verdad?, que tenían ahí, pues se conocía como el bazar de Anás. Y por otro lado, ¿verdad?, estaban los cambistas, ¿verdad? ¿Quién podía quitar todo eso? Por un lado, los animales que vendían, por otro lado, las casas, así digamos, las mesas de cambio que tenían ahí, ¿verdad?, para que pudieran ofrecer la ofrenda en moneda de esa región, ¿verdad? Una mafia tremenda, dijimos, que estaba en el templo. Entonces, nuestro Señor Jesús fue y quita todo eso, ¿verdad? Hace un azote de cuerdas y quita todo eso, ¿verdad? Sí, quitó a todos, ¿verdad? ¿Quién podía quitar todo eso sin tomar en cuenta a Anás, a Caifás, a todos los responsables de autorizar aquel mercado ahí? ¿Quién pudo haber hecho eso? ¿Quién podía quitar todo ese sistema, ¿verdad?, que ya estaba establecido ahí? Y nadie en aquel lugar de Jerusalén podía ir en contra del sumo sacerdote, en contra de las autoridades religiosas sobre todos ellos y quitar. ¿Quién podía hacerlo? El Señor del templo, Dios solamente, con toda autoridad. Él fue y echó fuera. Imagínense, le tumbaron su teatrito a Anás, le tumbaron la fuente de sus ingresos que les daba ahí riqueza ilícita, que les daba ahí a aquella entrada. Jesús se las quitó. El que tenía todo aquel ingreso, el que tenía el poder económico, el poder político dentro del templo ahí, Anás, ¿sí?, el poder que él tenía, aparte de la influencia económica, y él es, digamos, pensémoslo así, era el mandamás ahí. ¿Quién podía estar en contra de él? ¿Quién podía quitarlo? Solo Jesús, con la autoridad que solo él tenía ahí, entrando al templo, quitó todo. ¿Sí? Imagínense cómo estaba Anás, cómo estaba Caifás, que Caifás era el sumo sacerdote, Anás ya no era, pero el que mandaba a Caifás era Anás, su suegro, ¿verdad?, aquel yerno mandilón, ¿verdad?, podemos así decirlo, ¿verdad?, le hacía caso a Anás, su suegro, ¿verdad?, pues porque Anás tenía el poder sobre él. Jesús fue y quitó todo eso, ¿verdad? ¿Cómo estaban ellos? ¿Cómo estaban ellos, ¿verdad?, en relación con Jesús? Muy enojados, muy disgustados. Ellos hubieran querido en ese momento confrontar a Jesús y quitarlo y matarlo, pero tenían miedo de que el pueblo se les fuera encima a ellos. Bueno, entonces recordemos el último punto de la enseñanza del domingo es la misericordia de Dios. ¿Cómo, verdad?, Jesús mostró la misericordia de Jesús? ¿Cómo Jesús mostró misericordia regresando esa semana al templo? Regresó al templo y aquí vemos, ¿verdad?, dice, sucedió un día, fue un día de esa semana, probablemente fue el miércoles, ¿verdad?, que enseñando Jesús en el templo y anunciando las buenas nuevas, anunciando el evangelio, dice, llegaron los principales sacerdotes, ¿verdad? Aquí estamos viendo, ¿verdad?, cómo estos hombres, ¿verdad?, sí, fueron ahí a ver a Jesús.
Jesús ahí estaba, ¿verdad?, mostrando, ¿verdad?, esa misericordia, ¿verdad? Él un día antes fue y quitó todo, ¿verdad?, pero Él, siendo quien dijo ser, Dios mismo, ¿verdad?, ahí encarnado, o sea, Jesús, el Hijo de Dios, regresó al templo y no tenía temor de el que dijeran o el que dirán. Él fue y, mostrando así misericordia, enseñaba el Evangelio, dice, así escribe Lucas, ¿verdad? Sí, pues bueno, nos confirma Mateo la autoridad de Jesús. Dijo Mateo 11:27, palabras del Señor Jesús: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, y el Padre conoce, ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo, y aquel a quien Él quiere lo revela. Juan 3:35 nos dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Eso de todas las cosas incluye la autoridad, la autoridad que Él traía. Dice 1 Corintios 15:27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. O sea, todo está sujeto a nuestro Señor Jesús. Efesios 1:22 habla de autoridad, habla de sujeción, habla de poder, ¿verdad?, habla de potestad, ¿verdad? Dice Efesios 1:22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, ¿verdad? Está hablando de autoridad, está hablando de poder, de potestad, ¿verdad? Primero de Pedro 3:22 dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él, a Jesús, están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Aquí podemos ver, si rápidamente, dos palabras que se traducen del griego a nuestro idioma, ¿verdad? Autoridad y poder, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, las cuales se usaron y nos revelan, por ejemplo, dinamis o dunamis quiere decir poder o capacidad. Exousia es derecho o privilegio. Jesús posee infinitamente ambos aspectos de autoridad, ¿verdad? Una clara indicación de la deidad de nuestro Señor Jesús. La autoridad del Señor se podía ver en aquel entonces desde varios aspectos, ¿verdad? Estamos estudiando, ¿verdad?, cómo nuestro Señor Jesús hizo aquello, ¿verdad?, que hizo porque tenía autoridad, y cómo aquellos hombres van y le cuestionan algo incuestionable, algo que ellos ya sabían. ¿De dónde proviene la autoridad de Dios? En primer lugar, vamos a ver aquí rápido 5 puntos que quiero mencionarles, ¿verdad?, antes de entrar fuertemente a la enseñanza, que ya estamos sobre eso, ¿verdad? En primer lugar, nuestro Señor Jesús posee autoridad en sí mismo. Ahí en Mateo 7:28 y 29, ¿verdad?, la gente se admiraba de su doctrina, dice la palabra del Señor, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Él tenía autoridad en sí mismo. Número 2, posee la autoridad para perdonar pecados. Mateo 9, versos 6 al 8. Esa evidencia la autoridad directa de nuestro Señor Jesús, su naturaleza divina, ¿verdad? Dice, los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Porque Jesús había dicho, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces nuestro Señor Jesús, punto número 2, tiene autoridad para perdonar pecados. Punto número 3, Él tiene autoridad sobre las fuerzas del infierno. Lucas 4:36, la palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, estaban ahí todos maravillados, estaban ahí hablando unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? ¿Con qué autoridad manda a los espíritus inmundos y salen? Estaba hablando nuestro Señor Jesús, ejerciendo autoridad sobre las mismas fuerzas del infierno.
¿verdad? Y la gente se maravillaba, ¿sí? Número 4, Él tiene autoridad para conceder salvación eterna. Ahí la palabra de nuestro Dios, Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él tiene autoridad para conceder salvación, ¿sí? Y número 5, Él tiene autoridad para juzgar. Ahí mismo en ese Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 22, el apóstol Juan escribe, inspirado por Dios, las palabras que el Señor dijo: todo el juicio dio al Hijo. Así lo dice la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, Él tiene autoridad para juzgar, ¿verdad? Número 6, dice la palabra de nuestro Dios, ¿verdad?, que Él tiene autoridad sobre la vida y sobre la muerte. Nuestro Señor Jesús declaró en Juan 10:18: nadie me quita la vida. Él declaró eso: nadie me quita la vida, sino que yo mismo, dijo el Señor Jesús, yo mismo la pongo, ¿verdad?, y tengo poder para volverla a tomar. Él dijo: yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Eso fue lo que dijo nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Y en Apocalipsis 1:18 Él añade, dice: yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén, ¿verdad? Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, ¿verdad? Entonces, número 6, Él tiene autoridad sobre la vida y sobre la muerte. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, que todo eso que yo acabo de mencionar, los escribas, los fariseos, el sumo sacerdote, ¿verdad?, los grupos religiosos que había ahí en Jerusalén, ¿verdad?, los epicúreos, los estoicos y todos los demás grupos que había ahí, ya conocían lo que el Señor Jesús había hablado. Pues por 3 años y medio ahí había estado su ministerio y ellos conocían lo que Jesús había estado hablando, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿verdad?, el hecho de que nuestro Señor Jesús arremetiera contra las operaciones que se estaban haciendo en el templo ahí, sin ninguna consideración a las autoridades ahí judías, religiosas, sin ninguna consideración, él fue y quitó todo eso, escandalizó e indignó al sacerdote, a los escribas, a todos los religiosos de aquel tiempo. Entonces, desde la perspectiva de ellos, Él les estaba interrumpiendo todo aquel circo que ya habían armado, lucrando todas aquellas operaciones comerciales ilícitas que estaban haciendo. ¿Quién más que nuestro Señor Jesús? Con toda su autoridad, Él tenía el derecho y la autoridad para hacer lo que Él hizo, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Quién podía decirle algo a nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Bueno, ¿verdad?, Él es quien decía ser el Hijo de Dios. Entonces, el que hiciera eso enfurecía a toda aquella maquinaria religiosa, ¿verdad? Y eso causó que ellos, ¿verdad?, cada vez más y más y más se enfurecieran contra nuestro Señor Jesús y planearan algo para lo cual nuestro Señor Jesús había venido a esta tierra. Planearon matarlo, ¿verdad? Sí. Entonces, podemos decir también que las enseñanzas de nuestro Señor Jesús
durante el ministerio que tuvo aquí en la tierra, pues probablemente siguió dos temas que había estado resaltando desde el principio durante todo el ministerio. Podemos decir, número uno, la desgracia del pecado, la necedad de la falta de la religión hipócrita que estaba en aquel tiempo, ilegalista, que no se podía refrenar. Una desgracia del pecado que ellos habían hecho. Y número dos, la desgracia de tratar de obtener justificación por medio de esfuerzos propios. Eso habló nuestro Señor Jesús. Y podemos aquí, en resumen, decir, la enseñanza del Señor Jesús habría tocado todo lo que pertenece a la salvación. Todo. El ministerio durante los 3 años y medio, nuestro Señor Jesús tocó todo lo que habría Él enseñado, pues toda esa enseñanza podemos resumirla aún más. Él tocó todo lo que pertenece a la salvación. Y eso, sí, chocaba con lo que el grupo religioso de aquel tiempo estaba poniendo sobre el pueblo de Israel. Muchas veces el Señor Jesús les dijo, bueno, ustedes ponen cargas sobre la gente que ni ustedes mismos pueden llevar. Sí. El Señor Jesús no se anduvo por las ramas, no se anduvo por medias tazas. Él les dijo, hipócritas. Él les habló directamente a los religiosos, a los fariseos, sí, a aquel grupo de sacerdotes y directamente al sumo sacerdote. Él habló, sí, y vamos a ver, en primer lugar, anote ahí, Jesús los confrontó. Llegaron, sí, ahí en el verso 1 y verso 2, capítulo 20, verso 1 y verso 2. Llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y les hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces todas estas cosas? ¿Quién es el que te ha dado esa autoridad? A ver, explícanos. Sí. Incapaces aquella gente de contener su indignación con Jesús, ¿sí? Las autoridades judías de aquel tiempo pues decidieron una vez más hacer un esfuerzo por desacreditar a nuestro Señor Jesús. Ahí dice los principales sacerdotes. Eso incluía al sumo sacerdote en funciones que estaba en ese momento, era Caifás. Y al anterior sumo sacerdote Anás también, quien pues aunque ya no era el principal, pero ejercía su influencia. Entonces nuestro Señor Jesús, Él pues no fue confrontado, pero nuestro Señor Jesús, imagínense quién puede confrontar al maestro. Aquella gente pensando, sí, aquella gente pensando que pudiera aún sobre lo que ellos le dijeran, desacreditar al maestro. Nadie agarra a nuestro Señor Jesús mal parado nunca. Imagínense en este momento, ¿dónde está Dios por la contingencia que estamos pasando? Sí. ¿Por qué si tenemos un Dios bueno estamos pasando todo esto? Esas y muchas más preguntas podemos hacernos, Sí. En aquel momento le preguntaron al Señor Jesús, dinos, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién es el que te ha dado autoridad? Como si ellos no supieran, Cuando nuestro Señor Jesús, durante su ministerio, Él explicaba. Es más, una ocasión dijo, bueno, si no creen por lo que yo digo, que yo soy el Hijo de Dios, que yo tengo autoridad, crean por las obras que yo hago. Sí.
crean por las cosas que yo hago, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Sí, aquellos hombres fueron y confrontaron al maestro. Sí, ¿quién puede confrontar a Dios y salir librado? Diciendo, esto no me lo pudo contestar Dios. Esto, Dios no lo sabe. ¿Sí? ¿Quién puede confrontar a Dios? ¿Sí? Y salir librado. Job tuvo muchas preguntas. Por ejemplo, Job tuvo muchas preguntas a Dios. ¿Verdad? De repente Dios le contestó. ¿Verdad? ¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo diseñaba este universo? Cuando yo trazaba el círculo de la tierra. ¿Verdad? ¿Dónde estabas tú, Job? ¿Verdad? Job le contesta, Señor, de oídas te había oído. ¿Verdad? ¿Quién puede cuestionar a Dios? ¿Verdad? ¿Quién puede hacerlo? ¿Verdad? ¿Quién puede hacer ese tipo de confrontación con Dios y poner, oiga usted, poner en vergüenza a Dios como aquellos hombres quisieron hacerlo? ¿Verdad? Ellos querían desacreditarlo. Ellos querían desacreditar la autoridad y la presencia de Jesús ahí en el templo. Les incomodaba porque Jesús les hablaba directamente. Y miren, Jesús, número 2, contraataque de Jesús. Podemos decir, número 1, la confrontación de aquel grupo religioso a Jesús. Número 2, el contraataque de Jesús. Respondiendo, Jesús les dijo, os haré yo también una pregunta. Respóndanme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Caramba, los puso entre la espada y la pared. El bautismo de Juan, el bautizador, Juan el Bautista, se refería aquí nuestro Señor Jesús. El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres. Entonces ellos discutían entre sí, como si, vamos a juntar, vamos a ver, así. Ellos discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, nos va a contestar, ¿por qué no le creíste? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos va a apedrear, ¿sí? Porque ellos están convencidos, están persuadidos de que Juan era profeta. Entonces, aquellos hombres se pusieron de acuerdo y le contestaron a nuestro Señor Jesús le dieron una respuesta hipócrita. No sabemos de dónde fuese. ¿Quién puede cuestionar a nuestro Señor Jesús? Y luego nuestro Señor Jesús respondiendo. Ese era un estilo de diálogo rabínico en aquel tiempo. Las preguntas y contestan con otra pregunta, ¿sí? Era un estilo de confrontación, de preguntas y preguntas y preguntas y preguntas. Era un estilo, ¿sí? Entonces nuestro Señor Jesús, ¿verdad?, a la pregunta que le hicieron, respondió con otra pregunta, ¿verdad? Y ellos respondieron ellos dieron una respuesta hipócrita, ¿verdad? Ahora, sí, podemos hacernos preguntas nosotros mismos, ¿verdad? ¿Qué preguntas tiene usted hacia Dios? Sinceras. ¿Qué preguntas tiene usted hacia Dios? Ahora, piense, ¿Dios le ha contestado esas preguntas? Nuestro Dios contesta a la luz de la palabra. Nuestro Dios contesta. Toda respuesta al cuestionamiento del hombre está en la palabra. Hay muchas preguntas que el hombre tiene. ¿Quién es Dios? ¿Desde cuándo ha existido Dios? ¿Por qué estamos aquí en la tierra? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Por qué está esa contingencia en este tiempo? ¿Qué respuestas?
claras, precisas, que nos confrontan y mueven nuestro corazón e inclinarlo hacia Dios. Mucha respuesta al cuestionamiento que el hombre puede tener, ¿verdad? Mucha, ¿verdad? De hecho, podemos decir toda, no es mucha, es toda la respuesta al cuestionamiento del hombre está en la palabra. Pero cuando la palabra nos da una respuesta, también espera una respuesta de nosotros, ¿verdad? Y cuando somos confrontados, cuando usted y yo somos confrontados con la palabra, ¿verdad? Son dos cosas, ¿verdad? Es cuestión de decisión, ¿verdad? Es cuestión de nuestra voluntad, el que creamos lo que dice la palabra, ¿verdad? Y ahí son dos cosas. Si la aceptamos, produce vida. Si la rechazamos, produce muerte. ¿Qué pasó en aquella situación con el Señor Jesús? ¿Verdad? Los principales sacerdotes y aquellos que estaban cuestionando a nuestro Señor Jesús se pusieron de acuerdo y le dijeron: no sabemos de dónde fue el bautismo de Juan, ¿verdad? No sabemos, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Ahí los confrontó, ¿verdad? Y la respuesta del Señor fue devastadora, ¿verdad? En lugar de quedar atrapado en la torpe trampa que le pusieron, ¿verdad? El contraataque de nuestro Señor Jesús a la pregunta que les hace, ¿verdad? ¿Sí? Ahí es una muestra, ¿verdad? Es una muestra de que nuestro Señor Jesús aún ahí está mostrando misericordia. Pero vamos a ver, Jesús no estaba evadiendo la pregunta que ellos le hicieron, ¿verdad? Sino ahora Él estaba desenmascarando la hipocresía de los dirigentes judíos de aquella época, ¿verdad? Ellos ya sabían, como dije hace un momento, ellos ya sabían de dónde provenía la autoridad de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Ellos lo habían afirmado, ¿verdad? Pues ya en otras ocasiones, y además Jesús mismo lo había dicho, ¿verdad? Sí. Ahora, ellos, ¿verdad? Ahora querían encontrar un motivo para arrestarlo. Ellos ya tenían su plan, ellos ya habían pensado, ¿verdad?, en contra de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Qué tremenda situación, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús contraataca, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús, ¿verdad?, ahí, ¿verdad?, pues los agarró, ¿verdad?, como si los llevara a la esquina, ¿verdad? No les dijo nada, solamente es una pregunta que les hace para que ellos mismos se evidenciaran, ¿verdad?, la hipocresía en la cual ellos estaban viviendo, ¿verdad? Pues la única salida que ellos podían tomar, ¿verdad?, fue esa. Sí. Si decían una cosa u otra cosa, ¿verdad?, por cualquier respuesta que ellos tomaban, ahí Jesús los iba a atrapar, ¿verdad? Pero ellos tenían una salida falsa y Jesús sabía que ellos iban a agarrar esa salida falsa ante el cuestionamiento, la hipocresía, ¿verdad?, la mentira, ¿verdad? Entonces aquí hay hay una trampa de Satanás, hay un punto que usted y yo tenemos que considerar. Cuando Dios confronta al ser humano, ¿verdad?, cuando Dios confronta al ser humano, demasiadas veces, el ser humano decide agarrar una mentira de Satanás. Muchas veces Dios te está llamando, te está hablando a tu conciencia. Cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de vivir,
deja ese hábito, deja eso que estás haciendo, cambia tu manera de pensamiento, deja ese mal hábito, deja esa costumbre pecadora, y simplemente demasiadas veces la respuesta es una mentira. Después, sí lo voy a hacer, pero después nunca llega. No, yo no tengo necesidad de eso. Esa es una mentira. Todos tenemos necesidad de Dios. ¿Verdad? Nuestro Señor Jesús confrontó a través de un contraataque. ¿Sí? Hay un libro que se llama Evidencias que exige un veredicto, y ahí nuestro hermano Josh McDowell dice: la mejor defensa para un ataque es un contraataque. Jesús lo está usando, aquí lo está usando, ¿verdad? Un contraataque de una manera correcta, ¿verdad? Vamos a ver el punto número 3, y con ese vamos a estar terminando este tercer punto, ¿verdad? La condenación, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús, ¿verdad? En el verso 8 dice: entonces Jesús les dijo: yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿Verdad? Jesús, tras acallar a sus adversarios, ¿verdad? Jesús terminó esa conversación diciéndoles: yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. ¿Verdad? Después de 3 años, ¿verdad?, de estar ahí dando enseñanza, haciendo milagros, dando evidencia de ser quien decía ser, ¿verdad?, el Señor Jesús les había proporcionado pruebas suficientes de que Él era el Mesías, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos decir? No llegaría más información, ¿verdad? No tenía sentido seguir hablando de más, ¿sí? Como Él mismo había dicho: no echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen, ¿verdad? ¿Sí? Él dijo: no más, ¿verdad? Los dirigentes judíos habían rechazado voluntariamente toda la luz que habían visto, ¿verdad? No había motivo para darles más, ¿verdad? Este fue un pronunciamiento de juicio sobre el liderazgo de Israel, ¿verdad?, que ellos representaban en aquel tiempo, ¿verdad? ¿Sí? 2 días más tarde, ¿verdad?, ellos habían de matar y crucificar a nuestro Señor Jesús. Pero hoy estamos viendo: Jesús ya no explicó más, ¿verdad? ¿Sí? Después, ¿verdad?, ellos le volverían a preguntar: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Eso lo vemos ahí en el capítulo 22 de Lucas, ¿verdad?, cuando ya estaba, ¿sí?, Jesús arrestado, ¿verdad?, ¿sí?, por aquella maquinaria religiosa, ¿verdad?, que mató a nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Ellos, ¿verdad?, hipócritamente todavía estaban haciéndole esas preguntas, ¿verdad? ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo, ¿verdad? Si Él les dijera que sí, como quiera no lo iban a soltar, ¿verdad? Si Él les dijera que no, como quiera no lo iban a soltar. Jesús era el Cristo. Jesús para eso había venido, ¿verdad? ¿Qué era lo que ellos, a qué punto es a donde ellos habían llegado? Al punto donde Jesús ya no quiso explicar más, ¿verdad? Ya no quiso explicar más. Podemos decir: hay un límite, ¿verdad? Hay un límite. Y aquí, hablando del límite, mire, ¿sí?, la palabra de nuestro Dios nos menciona Génesis, ¿verdad?, Génesis capítulo 6, verso 3, ¿verdad? ¿Sí? Ahí podemos decir el límite de la paciencia de Dios. Ahí la palabra de nuestro Dios nos habla fuertemente, ¿verdad? Y Génesis capítulo 6 nos dice la palabra de nuestro Dios que Él habló, ¿verdad? Sí. Dice: y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre,
hay un límite. Sí, hay un límite. Tenga cuidado. Tenga cuidado, hay un límite. Dijo Jehová, Génesis 6:3, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Mas serán en sus días 120 años. Ahí habla sobre la maldad del hombre. Sí, ahí habla sobre la maldad del hombre. En aquella ocasión, nuestro Dios decidió dar aquel juicio divino, y acabó aquella generación con el diluvio, aquel diluvio universal del cual habla la Biblia. Sí, nuestro Dios aquí nos muestra, aquí en el texto que hemos leído de nuestro estudio, que Él ya no les quiso más decir ya nada. Dice Isaías, bueno, sí, vamos a leer 3 textos. Vamos a leer primero Nehemías capítulo 9, verso 30. Nehemías nos dice, le soportaste por muchos años. Fíjense las palabras que usa Nehemías. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Tenga cuidado si usted está pensando, no, hombre, nuestro Dios es amor, ¿verdad? Claro que es amor, sí, pero tenga cuidado si usted nada más piensa en el amor de Dios y en su misericordia. Tenga cuidado si usted no se ha detenido a pensar en el juicio de Dios. Nuestro Dios es amor, pero también es juicio. Y como tal, ¿verdad? Como tal, el juicio a nadie les gusta. Les gusta más hablar del amor de Dios. Pero nuestro Dios, aquí, por ejemplo, en el libro de Nehemías, capítulo 9, verso 30, nos habla de un juicio, ¿no? Un castigo que le emitió a su pueblo. Les dijo, no los voy a soportar más, hasta aquí, ¿no? Hasta aquí. Y Él, cuando dio las bendiciones y las maldiciones de la obediencia, pues las bendiciones son muy padres, ¿verdad? Pero las maldiciones, nadie quisiera hablar sobre eso, pero dijo, si me desobedecen, aquí yo los voy a entregar a otros pueblos, los cuales los van a someter. De eso está hablando Nehemías, ¿verdad? Los soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra, ¿verdad? Entonces, en este tercer punto de la condenación, ¿verdad? ¿Sí? Jesús ya no les habló más. Simplemente Él les dijo, ¿verdad? ¿Sí? Yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas, ¿verdad? Hablando de eso, podemos pensar, pues bueno, tuvo un límite. Tuvieron suficiente tiempo para escuchar, para convencerse, para tomar una decisión correcta, pero no quisieron. ¿Cuánto tiempo Dios le ha estado hablando a usted que tome decisiones sabias, decisiones correctas? Ahí el Espíritu Santo confrontando su pecado, confrontándolo a usted, diciendo que cambie esos hábitos, diciendo que cambie esto, que cambie aquello, ¿verdad? Llegará un día en que ya no más. Mire, Romanos capítulo 1 habla y dice, porque ellos no le dieron la gloria a Dios, no lo reconocieron como tal. Dios los entregó a una mente reprobada, como diciendo, pues haz lo que se te pegue tu regalada gana. Oiga, esas son palabras fuertes, ¿verdad? Sí. Y nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Hablando así, yo tampoco los voy a decir. Estamos viendo en el Antiguo Testamento el ejemplo del mismo pueblo de Dios. Por ejemplo, Isaías 63:10, ¿verdad? Sí. Isaías dice, mas ellos fueron rebeldes
e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Qué palabra fuerte. ¿Sí? A través del profeta Jeremías, otro pasaje, ¿verdad? Dios le recordó al desobediente pueblo de Israel y dice Jeremías 11, 7 y 11, dice: porque solamente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo: oíd mi voz. Por tanto, así ha dicho Jehová. Verso 11, ¿verdad? He aquí, yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir y clamarán a mí y no los oiré. Qué tremenda palabra de nuestro Dios. Recordemos las mismas palabras ahora de nuestro Señor Jesús. Cuando Él iba en aquella entrada triunfal, lo que vimos el domingo en la mañana. Ahí, Lucas capítulo 19, 41 y 42. Las palabras de nuestro Señor Jesús, que dijo cuando Él habló acerca de Jerusalén. Él declara que cuando Jesús llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró, pero con un lloro de dolor, profundamente, sí, conmovido. A eso se refiere esa palabra, que Jesús lloró sobre la ciudad. Y mira las palabras que dijo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Aquel mensaje compasivo y salvador de nuestro Señor Jesús, aún sigue extendiéndose a todos los pueblos. Después de que nuestro Señor Jesús habló eso, pasó esa semana, murió, fue sepultado y resucitó, Él sigue con sus palabras. Oh, si a lo menos tú conocieras hoy lo que es para tu paz. ¿Cuánta paz hace falta hoy en este mundo lleno de maldad? Vamos a concluir. Vamos a repasar rápidamente estos 3 puntos de nuestro mensaje. La confrontación de aquel grupo religioso a nuestro Señor Jesús. Número 2, el contraataque de Jesús. Número 3, la condenación. Conclusión, usted y yo, es tiempo de que no estemos cuestionando al maestro: ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Más bien, lo que nos queda como hijos de Dios, obedecer su palabra. Lo que le queda a esta humanidad es obedecer esas palabras del maestro que dijo: venid a mí, todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Se da cuenta cuál es la respuesta de la humanidad? La obediencia. La obediencia. Si usted que está escuchando y no tiene esa seguridad que si hoy muere, mire, hablemos drásticamente, si el coronavirus llega y causa en usted la muerte, ¿está preparado para irse con Dios? Usted necesita prepararse. Usted necesita obedecer esas palabras de nuestro Señor Jesús, que dijo: venid a mí, todo el que esté trabajado y cargado, y yo os haré descansar. Necesitamos toda esta humanidad descansar en Jesús. Si usted es parte del cuerpo universal de Dios, me refiero a la iglesia, no nos queda otra cosa
no nos queda otra alternativa más que obedecer a la palabra. Sigamos firmes, sigamos fieles. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te damos gracias, Señor, porque siempre que vamos a tu palabra, siempre tienes palabra para nosotros, Señor. Hoy vimos, Padre, cómo aquellos hombres atacaron, cuestionaron, cómo tú, Señor Jesús, contraatacaste, respondiste, Señor, con cuestionamiento, pero también vimos, Señor, cómo, Señor, hay un juicio inminente. Señor, va a haber un día en que todos estemos delante de ti para dar cuenta de nuestra vida, cómo estamos viviendo, y en aquel momento será cómo vivimos la vida. Señor, ayúdanos a vivirla sabiamente, aprovechando bien el tiempo, dice tu palabra, porque los días son malos. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que ayudes a tu iglesia, que podamos aprovechar bien el tiempo, Señor. Ahora que estamos, Señor, pues en los hogares recluidos, Señor, permite, Padre, que continuamente, de una manera diaria, Señor, podamos estar teniendo ese altar de adoración hacia ti, ese altar familiar, ese culto familiar, esa iglesia en la familia, Señor, la cual somos todos, cada uno de nosotros somos tu iglesia, Padre. Rogamos, Señor, que fortalezcas, Padre, la vida de cada uno de nuestros hermanos, Señor, en su vida espiritual. Tú ayudes a cada uno en este tiempo en el cual estamos en casa. Nos ayudes, Padre, en tolerancia. Podamos estar, Señor, conforme a tu palabra, teniendo paciencia. Señor, hay familias, Señor, que por mucho tiempo no habían estado como están hoy, Señor, viviendo en casa, pasando mucho tiempo, Señor. Por lo tanto, puede haber fricciones, puede haber desacuerdos, puede haber, Señor, fricciones grandes, Señor. En el nombre de Jesús, como iglesia, te pedimos, Padre, que tú nos des sabiduría para poder aprovechar bien estos tiempos, Señor. Si alguien está pidiéndote perdón, como siempre tú lo haces cuando viene un corazón sincero a ti, Señor, tú lo perdonas. Señor, en el nombre de Jesús te rogamos, Señor, que estés tocando vidas. Cada necesidad de tu iglesia en tus manos está, Señor. Rogamos en este momento, Señor, por aquellos hermanos, Señor, que tienen enfermos en casa, Señor. No por la pandemia que hay, sino por cuestiones, Padre, de tiempo atrás, por la salud deteriorada del hermano, de la hermana. Señor, ante esta contingencia que se hace difícil, Señor, Padre, vivir, Señor, yendo y viniendo al hospital, yendo y viniendo a la farmacia, en el nombre de Jesús rogamos que pongas tu mano sanadora sobre el cuerpo de los enfermos de tu iglesia, de tu congregación, Padre, de algún hermano que nos esté mirando allá en su hogar, allá en su casa. Señor, ten misericordia y pon tu mano poderosa y divina sobre aquel hermano que está enfermo, sobre aquella hermana, de una manera sobrenatural, Señor. Tú la levantes, tú la estabilices, tú hagas un milagro en el hogar, allá donde se encuentre, o tal vez en el hospital, Señor. Tu mano poderosa se mueva como tú lo hiciste en aquel tiempo, pues tu palabra lo dice, que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, y tus años no acabarán. Tu autoridad es la misma, y la cual, Señor, has delegado a tu iglesia, Señor, también autoridad sobre la enfermedad, y no es nuestra autoridad, es tuya, Señor, y en el nombre de Jesús te pedimos un milagro, Señor, por aquellos hermanos que están batallando, Señor, Padre, en su economía, Señor. Padre, abre puertas, Señor.
Ayúdanos a seguir confiando en que como nuestro buen Padre, Señor, tú sigues proveyendo, Señor. Tú sigues abriendo puertas de una manera sobrenatural, Señor. Padre, aquellos hermanos que tienen que estar trabajando, Señor, fuera de casa, Señor, tú les guardes, tú les bendigas, Señor, y seas con cada uno de ellos, Señor. Fortalezca su sistema inmunológico, Padre, y tú les ayudes, Señor, en todo lo que hacen, ese trabajo fuera de su hogar, Señor. Gracias te damos. Encomendamos a tu iglesia en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, amado hermano, hermana. Dios sea con usted. Vamos a seguir clamando desde donde estamos, en nuestro hogar. Continúe usted teniendo ese altar familiar. Procúrelo, procúrelo. Y hermano, hermana, estamos pidiendo por toda la iglesia. Estamos pidiendo por peticiones personales. Hágala llegar. Usted ya tiene nuestro número. Hágalo llegar ese mensaje, o si quiere llamar. También le animamos a que continúe con las precauciones necesarias. Reciba un abrazo en el nombre de Jesús. Cuídese. Dios le bendiga.